Alto Jalón Radio. Lo que pasa en tu comarca directamente a tus oídos. Yeah. 8:05 de la mañana de este martes 18 de noviembre nos metemos en territorio de los desayunos de Alto Jalón Radio y hoy conversamos con Ángel Ceña, portavoz de Soria ya en las Cortes de Castilla y León. Ceña llega con una noticia de primer nivel político. Su grupo ha presentado una enmienda a la totalidad a los presupuestos de la Junta para 2026 tras lo que califican como un fracaso absoluto en las negociaciones con el gobierno de Fernández Mañueco. Algo que Mañueco ayer en su declaración institucional no veía ni mucho menos así. Decía que veía muchos resquicios para que los grupos políticos retirasen esas enmiendas a la totalidad y que se podía negociar, que todas las provincias cuentan, que ninguno de sus 9 hijos provinciales se sientan maltratados. Ángel Ceña, comparte las palabras de la declaración institucional de ayer del presidente Mañueco. Parecía muy conciliador. Buenos días, Frank. Buenos días. Buenos días a todos los oyentes. Pues bueno, hay que reconocer una cosa. El discurso y las palabras de Mañueco y de la Junta van por un lado y la realidad va por otro. Y es que cualquiera lo puede entender. Nos reunimos con ellos el viernes por la tarde, con el señor Fernández Carriedo, el consejero de Economía y Hacienda, y les pusimos nuestras demandas, lo que veíamos del presupuesto, lo que nos parecía mal y lo que queríamos para dar nuestro voto a favor. Y desde el viernes por la tarde hasta hoy, a esta hora, ni una llamada, ni un WhatsApp, nada, cero. Cero de decir, vamos a estudiar el documento que nos entregasteis con 3 folios de peticiones. No han estudiado nada, no, con lo cual yo creo que las palabras de Mañueco son muy bonitas y suenan muy bonitas, me gustaría creer en ellas, pero lo que tenemos que ver son hechos, y los hechos no acompañan a las palabras. Estamos acusando al presidente de la Junta de Castilla y León de decir palabras vacías, de mandar mensajes que no se corresponden con la realidad de lo que están haciendo. Pues así es, en mi experiencia. A lo mejor está negociando con otros grupos, pero lo cierto es que con Soria ya no está negociando. Con Unión del Pueblo Leonés no está negociando porque está hoy en contacto directos con ellos. Yo creo que no está negociando con nadie y que estos presupuestos los ha presentado como un relato para decir que soy un buen gestor, pero la realidad es que no está negociando con nadie. En vuestras declaraciones de ayer, cuando presentasteis esta enmienda a la totalidad, señalabais una serie de datos de inversiones provinciales en estos presupuestos de la Junta que dejan de nuevo a Soria en muy mal lugar. Estamos hablando de una diferencia tremenda con provincias como Valladolid o Salamanca, donde se van a invertir cerca de 1.600 millones. Y quiero que lo diga el señor Ceña, ¿cuánto dinero reflejan estos presupuestos de 2026 para la provincia de Soria? Pues estos presupuestos de 2026 para la provincia de Soria, lo tengo aquí delante la cifra, 473 millones de euros. Por poner un ejemplo, Valladolid, 1.623, León, 1.682. Pero es que todas las provincias tienen muchísimo más. Nosotros, estos 473 millones para Soria suponen el 3,01% del presupuesto. O sea, el 3% pelado del presupuesto. Y somos el 4% de la población de Castilla y León, el 5% del Producto Interior Bruto y el 11% del territorio. Y aparte de eso es que arrastramos una falta de financiación de décadas. O sea, estos presupuestos no son justos, es que nos dan menos de lo que aportamos. Esto ya no es pedir una discriminación positiva para Soria, sino por lo menos que nos den el porcentaje que nos corresponde en cuanto a población, que ni siquiera eso. Es que debería ser más, porque la población en Soria está mucho más dispersa que en el resto de provincias. Tenemos una provincia que es más amplia que Madrid o que todo el País Vasco junto, y sin embargo la provincia está muy dispersa, con lo cual los servicios cuestan mucho más prestarlos, y aún así nos dan menos de lo que aportamos. Es que es muy serio. Entonces nosotros lo que propusimos al señor Mañueco, corrija estas deficiencias. Queremos como mínimo llegar a los 630 millones de euros, que sería el 4% del presupuesto. Escuchando las declaraciones de ayer a última hora de la tarde de Mañueco, esta declaración institucional, casi se desprende de sus palabras que ha iniciado como una nueva ronda de negociación con los partidos que habéis presentado estas enmiendas a la totalidad. Ya casi nos has dicho hace un momento que a vosotros no os ha realizado ninguna llamada previa a esta declaración de ayer por la noche. Ninguna llamada previa, nada, cero. Pero ninguna llamada ni ningún mensaje. Que por cierto no tiene por qué llamar él, que a lo mejor tiene una agenda muy complicada. Puede llamar el consejero de Economía y Hacienda, cualquier otro consejero o incluso la delegada territorial. Pero es que no llama a nadie. No llama a nadie porque no quieren negociar. Es que está clarísimo. Si hubieran querido negociar, hubieran llamado el domingo. Hubieran llamado el sábado. No quieren negociar.
Tenemos la sensación de que, como decíais al principio, cuando se empezaron a presentar estos presupuestos, esta presentación de presupuestos es un movimiento electoral más. Tenemos la sensación de que se van a tener que prorrogar otra vez estos presupuestos. Bueno, la sensación es clara. Se van a tener que prorrogar otra vez los presupuestos. Y una cosa está también clara, y es que es malo prorrogar presupuestos otra vez. Es malo. En 7 años del señor Mañueco al frente de la Junta se han prorrogado 5 veces los presupuestos. ¿Qué significa Y eso no es bueno. qué significa No, en la no. práctica, Ceña, que se prorroguen unos presupuestos, que se dé continuidad a las cuentas que ya se hicieron el año pasado o el anterior? ¿Qué Pues significa esto a la hora de que gobernar? lo primero es que los presupuestos son una herramienta de gestión para llevar a cabo un plan político. Y entonces, pues que ese plan político sí lo hay. Para Soria, desde luego, no lo hay. eh, este plan político no se puede llevar a cabo correctamente. Pero es que luego, además, también significa hurtarle a los representantes del pueblo, que somos los procuradores de las Cortes de Castilla y León, la posibilidad de decidir. Y es que el presupuesto tiene que decidirlo las Cortes de Castilla y León. Y prorrogando el presupuesto, lo que hacemos es favorecer que desde el Gobierno de Castilla y León, el consejero de Economía, el señor Mañueco, mueva las partidas de un lado para otro sin dar cuentas a nadie. Al final, hacer malabarismos para no cumplir con lo que le mandan las Cortes. En contra de lo que parecería por los mensajes que se dan en las tribunas, casi según lo cuenta Ángel Ceña, para un gobierno de la Junta de Castilla y León hoy en día sería interesante esa prórroga. Bueno, pues yo creo que es interesante y por eso hay tantas prórrogas en los últimos años. Si hay 5 prórrogas en los últimos 7 años, será porque es interesante para alguien. Y yo creo que es interesante porque así no tienen que dar cuentas a las Cortes. Las Cortes, un presupuesto al final, lo que dicen las Cortes es cómo se gasta, en qué se gasta, cuánto y dónde se gasta. Y eso es lo que se está incumpliendo con tanta prórroga presupuestaria. Claro, en este sentido podemos hablar en dos ámbitos. En uno, pues un ámbito más general, en el que podemos hablar de la educación pública, de la sanidad pública y de cuánto se invierte a todo eso. Hemos visto esta semana algunas formaciones, también en la oposición, como a Podemos, recalcar, insistir, incidir en que esta prórroga de presupuestos, incluso los nuevos presupuestos de 2026 que ha presentado el Ejecutivo de Mañueco, vienen a demoler el sistema público de educación y de sanidad, que vienen a invertir todavía más en la concertación de servicios. ¿Está Soria ya pendiente de esto también o estamos muy fijados en las inversiones hacia la provincia de Soria? Bueno, lo cierto es que yo he analizado todo el presupuesto y he analizado también esa parte. Yo creo que en otras comunidades autónomas sí se está produciendo el hecho de forma más clara y en las partidas que figuran en la Comunidad Autónoma de Castilla y León en este proyecto de presupuestos, pues sí que hay alguna tendencia hacia la concertación de algunos servicios. Por ejemplo, se ha vendido recurrentemente, y yo creo que desde que es una buena decisión, la gratuidad de los centros de 0 a 3 años para los niños, las guarderías, la gratuidad de las guarderías y yo creo que es una decisión buena, pero sin embargo la mayoría de esa gratuidad se desarrolla en centros privados. Estamos, Habría que mirárselo también porque yo creo que la apuesta por lo público, yo creo que la gente en Castilla y León percibe que los servicios públicos, la sanidad pública, la educación pública es de buena calidad y apuesta por ello y apostaría por fortalecerlos, no tanta concertación. Estamos viendo críticas similares a las que se están produciendo en Castilla y León en territorios como en Aragón, donde también gobierna el Partido Popular y, bueno, pues con ciertos apoyos de Vox. Lo estamos viendo en Murcia, en Andalucía, con situaciones muy similares. Son denuncias prácticamente idénticas de estar derribando el estado del bienestar, de estar derribando la sanidad y la educación pública. ¿Se está aprovechando esta situación que tenemos en este país, en el que las comunidades autónomas tienen muchas competencias asumidas para, bueno, pues desmantelar ese estado del bienestar, a pesar de que desde el gobierno central los mensajes son los contrarios? Bueno, yo creo que sí que hay una cierta tendencia a desmantelar por lo menos los servicios públicos de salud y de educación, y eso se observa muy fácilmente. Ahora mismo a mi madre la tienen que operar de cataratas, y ya mi madre me ha dicho 3 veces, vamos al Hospital La Torre que me operen, porque las esperas son horribles. Entonces, puede haber una cierta tendencia, una cierta inclinación
a ese fenómeno. Habría que analizarlo mejor para decir si es una tendencia voluntaria, pero yo creo que sí, porque ahora mismo hay una presión por parte de grandes corporaciones privadas acerca de esos dos grandes ámbitos en los que la empresa privada quiere entrar y que ahora mismo la pública satisface correctamente, que son la sanidad y la educación. Esto además en un ámbito como el del reto territorial, que tanto ocupa a Soria ya también, produce una nueva desigualdad, un nuevo desequilibrio entre el mundo urbano y el mundo rural, ¿no? Porque Evidentemente, porque los servicios de estas empresas privadas no están en el mundo rural, están en el mundo urbano. oye, volviendo un poco a las inversiones que estos presupuestos de 2026 dedican a la provincia de Soria o no dedican a la provincia de Soria, uno de los aspectos de los que estamos muy pendientes aquí en el Alto Jalón es del tema logístico. Ayer vimos a los socialistas volver a criticar la estrategia logística 2030 y bueno, pues casi ponernos en sobreaviso de que todas aquellas alegaciones que presentamos, tanto desde ayuntamientos como desde diferentes organizaciones, Soria ya también las presentó, FOES, bueno, pues que no están siendo atendidas, que no van a ser escuchadas, que no va a haber un puerto seco dentro de la estrategia logística 2030 en Arcos de Jalón. Pues sí, ayer, bueno, el motivo de estas declaraciones en el día de ayer era que ayer nos reunió a determinados, vamos a decir, agentes políticos y sociales, la Junta de Castilla y León, allí en la Delegación Territorial en Soria, para hablar de la estrategia logística en la provincia de Soria. Y allí estaban, pues, por ejemplo, los alcaldes de los principales municipios del Valle del Alto Jalón soriano. También estaba Soria ya, también había representantes del Partido Socialista, de la Cámara de Comercio, de FOES y de la mayoría de los sindicatos. Y es que lo que salimos de esa reunión es que tienen claro lo que hay que hacer, pero no lo ponen, pero no lo ponen blanco sobre negro sobre blanco y tampoco dicen quién lo tiene que hacer. Y entonces, pues, parece ser que todo el mundo entiende que el sur de la provincia de Soria, el Valle del Alto Jalón, es un referente logístico, tiene unas posibilidades logísticas increíbles, sobre todo ahora que va a pasar la autopista ferroviaria por allí. Y sin embargo, no, no parece que había un consenso para que eso figurara. No es un proyecto de la Junta que haya allí un puerto seco, cuando, por ejemplo, Soria ya lo llevó a las Cortes y se aprobó por unanimidad. Unanimidad, ¿eh? Pues yo realmente es que no lo puedo entender. No puedo entender. Lo primero es que la Junta de Castilla y León ha reconocido que aquella estrategia logística que presentó era absolutamente inútil para Soria porque ni reconocía las demandas sorianas. ¿Por qué creemos que esto está siendo así? ¿Tan importantes son o tan fuertes son a nivel económico o de presión a nivel de lobby político otros nodos como Aranda de Duero que podrían perder fuerza si en el Alto Jalón Pues, se pone un polo logístico? pues yo creo que no, porque lo primero, el polo logístico que pudiera haber en Aranda de Duero, o que hay, no hace competencia a un polo logístico en el Valle del Alto Jalón que conectaría el corredor del Ebro con el corredor del Henares. Y es que no tiene nada que ver con lo que puede haber en Aranda de Duero, que es el tráfico de mercancías desde Madrid hacia el País Vasco y Francia y la frontera con Irún. No tiene nada que ver. A nosotros Entonces, no desde... puede ser eso. Yo creo que es prácticamente dejadez, desconocimiento. Y aquí está pasando una cosa que pasa siempre en Soria, que coincidirás conmigo, que viene una consultora de Madrid con unos análisis y unos ingenieros que serán muy capaces, no lo dudo, a decirnos a Soria, a los sorianos, lo que tenemos que pensar, lo que tenemos que hacer y dónde es bueno desarrollar nuestras capacidades. Bueno, pues yo permíteme que discrepe con eso, porque los sorianos tenemos que ser buena parte de la decisión de las cosas que se hagan en Soria. Y cuando ya se hacen las cosas olvidándonos, pues mal vamos. Yo tengo por obligación casi pura y dura que ser muy pesado con esto del puerto seco en el Alto Jalón No, no, soriano y en igual esta que Soria ya, estrategia. porque Soria ya, este hueso no lo va a dejar de morder, esto no va a dejar de insistir, pero allí mismo además yo pude comprobar que prácticamente, pues allí estaba el alcalde de Arcos de Jalón, estaba el alcalde de Medinaceli, el alcalde de Monteagudo. Yo creo y incluso representantes de los socialistas sorianos, que yo creo que está todo el mundo de acuerdo en esto, pero
yo no sé por qué no se apuesta directamente por este tema. No lo puedo entender, no lo puedo entender. Pues en la misma disposición estamos nosotros y la verdad que pretendíamos esta mañana sacar alguna explicación o por lo menos alguna opinión, Ángel, de por dónde pueden ir los tiros, porque si tuviéramos una mina de oro, rápidamente la abriríamos para sacar el mineral. Es evidente. Además, eh, yo entiendo que puede haber otros desarrollos logísticos en torno a Soria Capital, en torno al eje del Moncayo, que serían interesantes, pero ahora mismo, por volumen de tráfico de mercancías que pasa por la A2 en tráfico en camiones, por volumen de tráfico de mercancías en tren que va a pasar en cuanto se terminen las obras de la autopista ferroviaria, por ese volumen, es que y por la inmediatez, porque podría ser un desarrollo a corto y medio plazo. El polo logístico del Alto Jalón es imprescindible y hay que apostar ya por él, pero es que ya había que destinar partidas presupuestarias a proyectarlo ya como queremos que sea. Oye, estando de acuerdo toda la sociedad soriana y todo el tejido empresarial soriano en que en el Alto Jalón es necesario un puerto seco y es una oportunidad maravillosa para toda la provincia de Soria y para toda Castilla y León. Estando todos de acuerdo en esto, como nos cuentas que ayer también se vio y se escenificó en esta reunión, no sería, y voy a ser iluso, lo sé, voy a ser utópico, pero no sería de esperar que tanto procuradores del Partido Popular como procuradores del PSOE, como los procuradores de Soria ya, como los alcaldes, sean del signo político que sean, los diputados provinciales, se unieran todos para decirle al gobierno de Mañueco, oye, otras cosas no lo sé, pero esto sí o sí. Pues sí, desde luego que sería deseable y desde luego por nuestra parte estaríamos absoluta y totalmente dispuestos, incluso a liderar el proceso, a dejarlo clarísimo que esto es lo que nos hace falta, que es un elemento muy importante para el Valle del Alto Jalón. Una de las cosas que lo que sí que había en esa reunión de ayer, en la delegación territorial, era empresarios. Aparte de representantes de los empresarios, como Cámara de Comercio y FUES, había empresarios de grandes empresas sorianas que necesitan determinadas cuestiones en materia de logística y que fueron allí a exponer sus necesidades. Y es que hace falta desarrollo logístico en el sur de Soria. ¿Se ha llegado a hablar de proyecto concreto, de inversión concreta de dinero? Porque tenemos conocimiento de que el Ayuntamiento de Arcos de Jalón sí que ha presentado una previa de un proyecto valorado en alrededor de 1 millón de euros. No, allí no se habló. Digamos que la fase todavía en la que está este estudio que le han encargado a una consultora está en planificación. De momento no hay cuantías de dinero sobre la mesa, ni sobre disponibilidad de terrenos, ni nada de eso. Aunque sí, el Ayuntamiento de Arcos, yo lo conozco, que ha mostrado esa disponibilidad de terrenos para instalarlo en su territorio y me parece algo fantástico. Esto desde el punto de vista de Soria Además, ya. allí mismo tenéis un polígono industrial Ujú. de SEPES que, bueno, que tiene bastante espacio disponible. Fíjese que se está hablando de eso y se está hablando también del polígono de Medinaceli como una opción muy posible también para poner el puerto seco en Arcos y utilizar el polígono de Medinaceli por ese bloqueo que estamos viviendo constantemente en Arcos de Jalón con el polígono industrial de Sepes, porque Sepes no se baja del burro a la hora de poner los precios del suelo. Bueno, es que los polígonos de SEPES en la provincia de Soria, el de Arcos de Jalón y el de Valcorba, yo creo que es que hay que apostar, SEPES tiene que apostar definitivamente por reducir el precio de las parcelas. No puede ser que en el mismo entorno de la capital soriana haya suelo industrial de calidad a 15 euros el metro cuadrado y SEPES lo ofrezca a 45-50 y tenga el polígono vacío, claro. Esto de la estrategia logística, que los presupuestos de 2026 no reflejen ninguna acción de este tipo en la provincia de Soria, en este caso en el Alto Jalón Soriano, ¿puede ser unas bazas de negociación para retirar esas enmiendas a la totalidad Por, o no por, vemos su- posibilidades ni por ahí? por supuesto, yo te puedo asegurar que al menos Soria ya, en la reunión del viernes que tuvimos con el consejero de Economía y Hacienda, con el señor Fernández Carriedo, allí dijimos, si vosotros no tenéis un plan para Soria donde invertir 160 millones de euros más, que es lo que pedimos adicionalmente para la provincia de Soria, nosotros sí lo tenemos. Y llevamos un documento con proyectos concretos. Y uno de los proyectos concretos era una infraestructura logística de primer orden en el Valle del Alto Jalón. Está, Así, y ahora mismo no hay, es que ahora mismo en el proyecto de presupuestos de 2026
La Junta de Castilla y León no apuesta por nada en la estrategia logística, ni en Arcos ni en ningún sitio en la provincia de Soria. Y sin embargo, sí hay desarrollo de estructuras TILOG, que son las estructuras logísticas de Castilla y León, en otras provincias. Con lo cual, digo, o sea, otra vez se han olvidado. Otra vez se han olvidado. Es que es triste, ¿eh? Es que tenemos la sensación, desde este pequeño rincón del sur de la provincia de Soria llamado Alto Jalón, de que generalmente priman las estrategias políticas, la búsqueda del voto de la mayoría sobre las necesidades reales de los territorios. ¿Comprende Soria ya que no hay un movimiento fuerte y más potente a nivel político con este tema? Bueno, pues quizá, y en esto te voy a decir mi opinión, quizá la presencia de Soria ya allí molesta, allí en Valladolid, en las Uh-huh. Cortes de Castilla y León, molesta y mueve a que se miren con más atención los proyectos sorianos. Y, por ejemplo, pues mira, ya tenemos por fin radioterapia y el mismo día que se prometió la radioterapia para Soria, se prometió para Zamora y para Palencia, y allí, o para El Bierzo, y allí todavía no la tienen. Y a lo mejor eso es porque estamos nosotros. Entonces, a lo mejor si nosotros seguimos insistiendo, si seguimos teniendo esto en la agenda y poniéndolo encima de la mesa una y otra vez, yo creo que esto al final se logrará. Y, por supuesto, si consiguiéramos un apoyo, como tú has dicho, entre todos, ayuntamientos, todos los partidos, empresarios, sindicatos, que yo creo que es posible, muy posible, pues también ayudaría. Estamos viendo últimamente, nosotros lo estamos palpando, como tanto en la sociedad civil como en el tejido empresarial, en diferentes sectores sociales, ya se está viendo el tema del reto territorial como la posibilidad de la repoblación, con otro punto de vista hacia los pueblos, con otra mirada, ¿no? Pero, ¿y en la política, Ceña, se sigue utilizando el reto territorial como palabrería para ganar votos? ¿Sigue siendo esto casi una moneda de cambio, esto de la despoblación? Bueno, que se utiliza como retórica política y como palabrería por parte de los grandes partidos es evidente, porque lo vemos día a día. Mucha apuesta por la despoblación del señor Mañueco, incluso del señor Carles Martínez Mínguez, el alcalde socialista de Soria y candidato a presidir la Junta. Y mucho hablar de eso, pero pocos resultados concretos, poca apuesta por el territorio. Al final siguen primando pues los intereses políticos, los intereses de los votos que más cuentan, que a lo mejor no son los del mundo rural. ¿Tiene solución todo esto, Ceña? Todo en la vida tiene solución. Y yo creo que sí, yo creo que tiene solución. Hay que seguir trabajando y hay que seguir estando ahí, sensibilizando al resto de partidos de que hay que apostar por Soria. Soria, por supuesto que tiene solución, si tiene una situación geográfica envidiable. Tiene incluso, pues, podemos decir, empresas pujantes y potentes que a lo mejor ahora no pueden crecer más porque no tienen suficientes trabajadores cualificados para ello o porque no tienen las infraestructuras. Yo creo que si apostamos por ello, Soria tiene solución y se puede hacer una repoblación y que se da poco a poco, como todos estos procesos, un proceso lento, pero sí que tiene solución. Y incidiendo de nuevo en el tema del puerto seco, porque claro, la noticia para nosotros hoy era esta enmienda a la totalidad de los presupuestos, el mensaje de ayer de Mañueco, pero claro, hoy Ángel Ceña esta mañana nos ha dado la noticia. Ayer estuvieron reunidos alcaldes del Alto Jalón Soriano con el consejero de movilidad en la Junta de Castilla y León. No estuvo el consejero, no estuvo el consejero. Con la delegada territorial. Tampoco estaba la delegada Tampoco. territorial, algo que también me llamó la atención, porque en la reunión fue en la delegación territorial, pero sí estaban representantes de la delegación territorial, estaban representantes de la Junta de Castilla y León y la consultora esta que está haciendo el trabajo y el estudio sobre la planificación logística de la provincia de Soria. Resulta llamativo, Lo de que Ceña, no estuviera ni el consejero, ni la directora Eso es. general de Transportes, ni la delegada territorial, también es llamativo. Como llamativo nos parece, Ceña, que Entonces la se le Junta de quita Castilla y cierto León... rango a la reunión. Claro, como Y llamativo nos había resulta... senadores del PP, senadores del PSOE, había alcaldes, tanto del Partido Popular como del Partido Socialista, que sí que le daban una presencia institucional suficiente a la reunión como para haber adoptado determinados consensos, pero faltaba ese liderazgo, ¿cierto? Sí. Y además hemos visto como en otras ocasiones esto se anunciaba a bombo y platillo y se nos comunicaba a los medios a bombo y platillo. Ayer no recibimos ninguna comunicación de que se producía este tipo de reuniones. También el mantenerlo, bueno, pues un poco debajo de la mesa no anima mucho a ser optimista, ¿no? Pues sí, yo creo que la falta de
de, de altos cargos de la Junta en esa reunión sí que anima, ¿no? No, desanima un poco, no nos hace ser optimistas sobre el camino. Bueno, pues luego te podrán decir que era una reunión técnica, una reunión de trabajo, pero bueno, no, yo no lo entiendo así, era una reunión importante. ¿Cómo es el ambiente que se respira entre los empresarios sorianos, con la gente de FOES, que además están muy alineados con todos nosotros en esta necesidad? ¿Salieron contentos de esa reunión desde el punto de vista de Soria ya? ¿Cómo se les vio la cara Yo a...? creo que de esa reunión no salimos contentos ninguno, porque vimos que todo está en mantillas, que no hay ni siquiera grandes consensos para afrontar el desarrollo logístico de la provincia. No, y este desarrollo logístico va muy unido al desarrollo económico y al desarrollo industrial de la provincia, ¿eh? No nos olvidemos. El desarrollo logístico es importantísimo para ahora mismo posicionar a la provincia en donde debería estar, en el norte, o sea, en la mitad norte de la península como un polo importante. Tenemos las empresas, pero nos faltan infraestructuras logísticas fundamentalmente. Una de las cosas que las empresas demandan es grupajes, almacenes en los que los transportistas puedan llevar puedan acumular mercancías para llevarlas a destino en camiones que a lo mejor no tienen por qué ocupar el 100% del camión y entre varias empresas pueden ocuparlo. Se llama grupaje y ahora mismo eso no está a disposición de las empresas sorianas y lo necesitan. Si esto no se pone en marcha sería casi muy similar a que no nos concedan el 100% de las ayudas al funcionamiento aprobadas por Europa. Esto que desde el gobierno de Mañueco tanto le han afeado al gobierno de Pedro Sánchez, casi podría afeársele lo mismo al gobierno de Mañueco con esta historia del Puerto Seco, algo que vemos tan claro que podría funcionar tan bien, que además son necesidades, que es algo en lo que estamos todos de acuerdo, pero que no se termina de poner en marcha. Sería raro, ¿no?, ver al gobierno de Mañueco echarle la culpa al gobierno de Sánchez de que no se apliquen las ayudas del funcionamiento para Soria y, sin embargo, que no hagan nada con esto del Puerto Seco. No hacen nada con esto del Puerto Seco y tampoco con las ayudas al funcionamiento porque también podrían aportar algo. Sí, así es un análisis totalmente correcto. Yo creo que esto lo necesita el empresariado soriano y lo necesita para crecer, algo que le vendrá bien a la ciudadanía soriana. A todos los sorianos nos viene bien que nuestras empresas sean potentes, crezcan y mejoren sus capacidades y bueno, y es evidente que eso es bueno para el desarrollo de la provincia y para crecer en población. Pues vamos a seguir muy atentos a todo esto. En cualquier caso, difícilmente va a haber una estrategia logística 2030 empezando este 2026 próximo a construirse en Puerto Seco o lo que sea en la zona del Alto Jalón Soriano si no hay unos nuevos presupuestos. Ángel Ceña, vamos a estar muy pendientes de todo esto. Pues por supuesto que estaremos pendientes y lo contaremos con transparencia.